Paz de Cristo, hermanos y amigos, nos llena nuestros corazones de gozo el poder conectarnos con ustedes hoy en esta noche. Estamos alegres de poder estar aquí en este día a unirnos con ustedes en alabanza a nuestro Dios. Amén, hermanos. Antes de empezar este culto, les voy a pedir que por favor cierren sus ojos y que oren con nosotros. Bendito Padre Celestial, venimos ante ti, Dios, agradecidos contigo por esta oportunidad que nos das, Padre, de poder venir ante ti en alabanza, de poder venir ante ti en adoración, Dios. Yo te pido, Dios, que tú nos unas donde quiera que estemos, como una iglesia, como un cuerpo, Padre, para exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre, Dios. En esta noche, Padre, nosotros tenemos hambre, Dios, tenemos sed de tu espíritu y solo pedimos, Dios, que tú desciendas como fuego, Padre, que tú llenes este lugar, que tú llenes las casas de los hermanos, que tú llenes las casas de nuestros amigos, Padre, donde quiera que estén, que tu presencia llegue y se mueva en ese lugar, Padre, porque donde está tu presencia hay libertad, donde está tu presencia hay sanidad, donde está tu presencia, Padre, hay restauración. Y solo pedimos, Padre, que todo lo que hagamos hoy, Dios, en esta noche sea para exaltarte a ti, sea para honrarte solamente a ti, Dios. Gracias otra vez por este momento, Dios, de poder estar en tu presencia, de poder estar contigo, Padre. Recibe nuestra alabanza, recibe, Dios, nuestra adoración que te damos con todos nuestros corazones, Dios. Te alabamos, te glorificamos y te pedimos todo esto en ese poderoso nombre de Jesucristo, Dios. Amén, amén. Hermanos, amigos, donde quiera que ustedes estén, alaben a Dios con nosotros. Pidan de ese fuego, pidan que descienda el Espíritu de Dios en sus casas, en sus carros. Si están trabajando, donde quiera que estén, pídanle a Dios que Él venga, que Él se mueva, que Él toque sus vidas. Espíritu, y ahí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré en el río de tu espíritu, y ahí adoraré
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de tu poder. Sí, lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de tu poder. Sí, lléname, de tu presencia, de tu amor, de tu poder. ¿Cuántos de ustedes que quieren, cuántos de ustedes desean que Dios los llene en este día, en esta noche, con su presencia, que los cubra con su amor, que los llene sus corazones con su paz? Pedimos hoy en esta noche, cualquier problema, cualquier necesidad que ustedes tengan, que el Espíritu de Dios venga y que Él supla en sus vidas. Sí, lléname, con tu presencia, de tu amor, de tu poder. Sí, lléname, de tu presencia, de tu amor, de tu poder. Amén, hermanos, que no se acabe ese deseo, que no se acabe ese gozo, amén, que donde quiera que estemos, que continuamente deseamos la presencia de Dios, que continuamente nosotros juntos cantemos alegres al único Rey que vive, al único Rey que reina en nuestros corazones, y le damos a Él gloria, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén, hermanos.
Declaren esa victoria. Cadenas, no hay dolor, no ataduras, libre soy. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 libre, 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 libre. Todo de nuestra parte, le damos gracias a Dios por este privilegio y les pedimos, hermanos, que donde quieran que estén, que no se acabe ese gozo, amén, que sigan esa libertad de alabar y de glorificar a nuestro Dios. Que Dios los bendiga.
Amado pueblo del Señor, una vez más vengo delante de ustedes en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los saludo deseando que la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre ustedes, sobre sus familias, en medio de sus hogares. Dios los bendiga en abundancia, haga resplandecer su precioso rostro delante de su presencia y los llene de todo bien. Estoy una vez más aquí y contento, agradecido con Dios nuestro Señor por todas las cosas que Él nos concede. Seguimos haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado, predicar su palabra, enseñarla y además de ello, vivir obviamente por ella. Le agradezco a Dios mi Señor por este privilegio, un privilegio que sé que solamente me pudo haber sido dado del corazón de Dios y que me vino desde el cielo. Así es de que hoy en esta tarde estoy con alegría dispuesto a predicar el mensaje de Dios nuestro Señor, con el propósito de exaltarlo a Él, de glorificarlo a Él, de bendecir su nombre, que Él sea adorado y que Él, a quien le pertenecen todas las cosas, reciba también su adoración suya. Al oír este mensaje, al ser enseñados por Él, Dios nuestro Señor se glorifique en el nombre de Jesucristo. Voy a pedirle ahí donde está que abra su Biblia, por favor, conmigo, que participe de la lectura bíblica, que este momento sea un momento dedicado a la gloria y a la honra del Señor, que aunque es a través de este medio virtual, en la forma en cómo llegamos a sus hogares, a través de una cámara, a través de una pantalla de televisión, quizás por medio de un iPad o un teléfono, Dios nuestro Señor, Él sigue siendo el mismo y nosotros debemos de seguirlo adorando, exaltando y glorificando con toda la existencia de nuestro ser. Ahí donde usted está, le pido que por favor abra su Biblia y al abrir su Biblia le pido que vaya al capítulo 19 del libro de Apocalipsis o el libro de las Revelaciones y leamos juntos el verso número 9 y el verso número 10 para la gloria y honra de Dios nuestro Señor. Muy bien, Apocalipsis, insisto, capítulo número 19, verso 9 y verso número 10 para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dice así la palabra: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. El verso siguiente dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora le voy a pedir por favor que vayan al capítulo número 22 y que leamos en el verso número 8 hasta el verso número 10. Lo vuelvo a repetir, capítulo número 22 del mismo libro de Apocalipsis. Leemos en el verso número 8 hasta el verso número 10 la palabra de Dios nuestro Señor. Y dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El verso número 10 dice así, de esta manera: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el Dios Todopoderoso hoy en esta noche nos ayude. Esta palabra tenga lugar en nuestro corazón, haga su obra, nos bendiga abundantemente y nosotros le demos a Dios nuestro Señor gloria y honra. Que esta palabra nos retorne a Él vacía. Que la gloria y el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios nos bendiga en esta hora y que nosotros seamos también
de bendición a la comunidad en la que vivimos, al mundo entero, y así exaltemos el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien, puede sentarse ahí en su hogar, tome un lugar para que escuche las palabras de esta predicación. El título de mi mensaje hoy en esta noche es: Él es el espíritu de la profecía, como leímos. Él es el espíritu de la profecía. El pronombre Él, obviamente, tiene su nombre. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Jesús, nuestro Salvador, como leímos en la Biblia. Él es el espíritu de la profecía. Y lo que yo voy a desarrollar en toda esta predicación es algo que nosotros debemos de entender, que la Biblia es la escritura, la palabra de Dios, y que esa palabra es suficiente para todo lo que necesita nuestra vida. Entonces, en base a eso, quiero decirles yo que cuando Dios nuestro Señor libertó al pueblo de la esclavitud en la que estaba en Egipto, Dios rápidamente quiso hacer algo con su pueblo amado Israel. ¿Y qué fue lo que Él quiso hacer? Él quiso darle a conocer a Él sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, que todos hablan de lo que Dios nuestro Señor quería que la gente hiciera en relación con Él, y que Él hubiesen sido mandamientos, estatutos, preceptos o las palabras de esta ley. Dios nuestro Señor quería que esas palabras fueran obedecidas, fueran vividas, obradas, y que Él fuera obviamente exaltado y glorificado. Él quería que la gente viviera para Él, por Él, y que de ese sentido le sirvieran. Ahora bien, cuando Dios nuestro Señor le dio a aquella generación sus mandamientos, Dios quería que ellos los obraran, que vivieran a la luz de ellos, que vivieran haciendo todo lo que Dios les había prescribido a través de esa hermosa ley. Y también Dios nuestro Señor lo hizo con una segunda generación que se levantó en el desierto. La primera generación vivió y oyó y vio lo que Dios quería que se hiciera. Pero el libro de Deuteronomios nos habla de otra segunda generación que nació en el desierto, que ellos no vivieron exactamente la esclavitud en Egipto, pero Dios nuestro Señor viene, y no curiosamente, sino que verdaderamente Dios quiso darles también a ellos a conocer su ley, sus preceptos, sus mandamientos, sus decretos, y que insisto que todo esto era lo que Dios quería que se hiciera, que se obedeciera en relación para con Él. Y por eso la palabra de Dios nos dice en Deuteronomios capítulo número 4, verso 1 y 2, que dice así: Dios le habla al Israel nuevo, al que había, insisto, nacido en el desierto, y le dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, o sea, para que los viváis, para que los obedezcáis, y viváis y entréis y poseáis la tierra que yo, Jehová, el Dios de vuestros padres, te da. El siguiente versículo dice pues entonces: no añadirás a esa palabra que yo os mando, ni tampoco disminuiréis de ella, para que la guardéis como mis mandamientos. Yo, Jehová, soy el que lo ordeno. O sea, Dios nuestro Señor, a más de haberle dado la ley al Israel nuevo que había nacido en el desierto, Él dándole entonces estos estatutos, mandamientos, decretos, Dios también les dice: quiero que hagan algo también. Al obedecerlos, al vivirlos, al lograrlos, yo no quiero que ustedes le añadan absolutamente nada a ello, pero tampoco quiero que le quiten absolutamente nada de ello. Lo que nos da a entender entonces que Dios le estaba confirmando al pueblo que su palabra era suficiente, que así de la manera que Él la daba, así como Él la entregaba, tenía la capacidad para bendecir, prosperar y hacer todo el propósito de Dios en la vida de ellos.
Esa palabra venía para enseñarlos. ¿A enseñarlos qué? A obedecer a Dios. Esa palabra venía para bendecirlos. Esa palabra venía para prosperarlos. Esa palabra venía para que fuera retransmitida de generación en generación y que fuera exactamente la misma palabra que Él les ha dado. Ahora, nosotros hoy en estos días estamos mirando un problema que se está desarrollando en medio de las sociedades, en medio de los consensos humanos, cuando las personas se reúnen para ir en contra de la palabra infalible de Dios. Infalible quiere decir que es algo que no falla. Los hombres ahora están quitándole el valor a la palabra. Las sociedades, los consensos humanos, en medio de los gobiernos, en las naciones, en los estados, están ahora poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Del mismo Dios que habló en la antigüedad, es el mismo Dios que habla ahora. Y Él es el que dice, y dice con mucha claridad, que todas las personas que vienen a Él, que son de Él y que deben de vivir para Él, tienen la orden de parte de Dios nuestro Señor de no quitarle absolutamente nada a la palabra, de no añadirle absolutamente nada a la palabra. Ahora bien, leímos en Deuteronomios 4:2 y dice la palabra: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y dice Moisés que yo os ordeno. Era Dios hablando a través del siervo Moisés, de su libertador. Y les estaba dando estas palabras. ¿Para qué? Para que ellos las obedecieran. Para que ellos fueran adelante en el desarrollo de su vida. Dios nuestro Señor, así pues, en Deuteronomios 29:29, Dios le habla a esta gente a través de su siervo y les dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas todas las reveladas son para vosotros, y escuche, y son también para vuestros hijos para siempre. Esa palabra para siempre es una palabra muy importante, y dice ¿por qué? Para que cumplas todas las palabras de esta ley, o sea, para que vivas, para que las obedezcas, para que tú tengas esto que te va a guiar. Estos van a ser los parámetros que van a conducir tu vida. Esto va a ser lo que te va a dar medimiento. Esto va a ser lo que te va a dar a ti dirección. La palabra. Y va a ser para siempre. Pero hoy nos damos cuenta. Por eso yo lo invito a usted a que hoy, usted que escucha este mensaje de predicación, usted pueda pensar por un momento si esto que llamamos la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente para usted, para esta vida. ¿Se ha preguntado usted esta pregunta? Si esta palabra será suficiente para usted en la vida que nosotros vamos a recibir, que es la vida eterna con el Señor. Es muy importante que hoy nosotros nos demos cuenta de ello. Si en ella se encuentra lo que necesitamos hoy para poder servir a Dios. Si en ella está lo que necesitamos para poder conocer perfectamente su voluntad. Si en ella está lo que necesitamos para poder vivir en medio de esta sociedad, haciendo lo que es justo y viviendo en la justicia de Dios nuestro Señor. Es algo que hoy debemos de preguntarnos, y le voy a decir ¿por qué? Porque yo obviamente soy una persona que me doy cuenta, como dije hace un principio, que en medio de las sociedades, en medio de lo que es obviamente los gobiernos, las gentes ahora, a través de sus consensos, sus reuniones y sus pensamientos humanos, todos ellos se reúnen para empezar a decidir lo que es mejor para la vida de los seres humanos. Y el que solamente puede saber con precisión y exactitud lo que es mejor para nosotros es Dios nuestro Señor. Esta palabra, lo que llamamos nosotros la Biblia, es la palabra eterna de Dios. Esta palabra vino desde la eternidad, vino a este mundo y está aquí con nosotros. Y aun cuando este mundo pase, porque va a pasar el cielo y la tierra, pero esta palabra va a permanecer para siempre, según lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, según el capítulo 24 y el verso 35.
Jesús nuestro Salvador lo declaró así, de esta manera: pasará el cielo, pasará la tierra, pero mi palabra permanece para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto así? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, permanecerán para siempre. Recuerde, el título del mensaje de nuestra predicación es: Él es el espíritu de la profecía. O sea que si de algo habla la Biblia, habla absolutamente de Dios, de lo que Él es, lo que Él obviamente tiene, lo que a Él le pertenece, las cosas que Él de antemano propuso desde la eternidad para hacer con la humanidad, las cosas que Él a través de los tiempos y de las edades ha hecho y en este tiempo presente está haciendo, y aún las cosas que Él hará. Porque la Biblia, la palabra de Dios, habla desde la eternidad y habla también ahora a un mundo temporal y pasajero, pero vuelve nuevamente para entrar al estado de la eternidad y sigue hablando del deseo de Dios, el desarrollo de nosotros los seres humanos. Desde antes Dios nos conocía, lo que Él ha hecho ahora en nuestras vidas a través de las generaciones, y lo que Él también hará en el estado de la eternidad. Este es un libro que, además de interesante, es un libro verdadero. Es el libro de Dios. Es el libro al cual nosotros debemos de poner atención. Es el libro que debe de regir nuestra vida. Que la ley máxima para mandar en nosotros está aquí. Esto es lo que nos puede llevar al conocimiento de este Dios eterno cada día más. Esto es lo que nos puede dar seguridad en el tiempo donde estamos viviendo. Esto es lo que puede prosperar nuestra vida y darnos el final que Dios obviamente ya tenía en su corazón para nosotros. Es el libro eterno de Dios. Por eso el apóstol Pedro lo declaró así, de esta manera. En la segunda epístola que él escribe a la iglesia que estaba en la dispersión, y le dice en el verso número 19, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y verso 19, y dice esto: porque tenemos la palabra profética más exacta, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y esa palabra dice que es la palabra profética más exacta, a la cual hacemos nosotros bien al estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea, cuando una antorcha está encendida en un lugar oscuro, está obviamente significativamente alumbrando. No puede ser ignorado eso. No puede pasar como inadvertido. Y luego dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quiere decir entonces que hasta que el Señor nuestro Dios regrese, nosotros tenemos esta palabra. Pero yo hoy insisto, cuando les hacía la pregunta, que nos preguntemos si esta palabra es suficiente para darnos el fin que nosotros verdaderamente esperamos en Dios. Si esta palabra es buena verdaderamente para bendecir y prosperar nuestra vida en nuestro peregrinar en este mundo. Porque nosotros somos peregrinos, vamos de pasada. Nuestro hogar no es este mundo. Nuestra ciudadanía no está en este mundo. Nuestro hogar está en los cielos con Dios nuestro Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos con Dios nuestro Salvador. Y por eso debemos de preguntarnos si esta Biblia, la palabra de Dios, que Él habló a generaciones pasadas, que habló hoy a este tiempo y que hablará a la posteridad, es suficiente para cumplir el propósito eterno de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque hoy, a través de los consensos humanos, insisto, hay personas que son obviamente falibles. Eso quiere decir que fallan. Personas, seres imperfectos, que se han puesto a la par de Dios para cuestionar lo del Dios eterno, para cuestionar y poner en tela de juicio lo que Él usó desde el principio y usará hasta el fin para bendecir la vida de los hombres y de las mujeres.
Y esta misma palabra que hoy es la regla máxima para nuestra vida, para vivir en justicia delante de un Dios santo, esta palabra trascenderá nuevamente hasta el estado de la eternidad y estará con nosotros para siempre. Pero hoy nos damos cuenta que hay quien se atreve a ponerla, insisto, en juicio, a menosestimarla, a quitarle el valor verdadero de la palabra, a añadir pensamientos y cosas humanas aquí a lo que es de Dios nuestro Señor. Usted se ha preguntado lo que está pasando alrededor del mundo. Hoy el movimiento feminista, la confusión de identidad. Dios estableció algo desde el principio y eso es lo que permanecerá hasta el fin. Hoy Dios nuestro Señor sigue dándole también derecho a todos los seres humanos. Por eso cuando Él vino a este mundo, vino para que todo el mundo fuese salvo por Él. Hombres y mujeres tienen el mismo derecho. Todos tenemos el mismo derecho. Todos, los ricos y los pobres. Pero hoy dentro de las sociedades se están dando a través de las reuniones sociales humanas y se están dando atribuciones a cosas que Dios nuestro Señor no estableció. Dios estableció desde el principio el matrimonio de un hombre y de una mujer, pero hoy por los consensos humanos, lo que Dios desaprobó desde el tiempo, desde el principio, y Dios desaprobará hasta el tiempo del fin. La humanidad lo está poniendo ahora en el peso de la balanza, como dándole a entender a Dios que lo que Él hizo, el ser único, perfecto y santo, el bueno, el verdadero, ahora los hombres se están dando el lujo de poder juzgar su eterno y su santo corazón. Por eso hoy usted que escucha este mensaje tiene que pensar, tiene que accionar y tiene que obrar si esta palabra es suficiente para nosotros, porque leímos que es Jesús el espíritu de la profecía, es Dios del quien habla este santo libro, habla de sus obras eternas, habla de su corazón, habla de lo que Él es, de su naturaleza, un Dios santo y verdadero. Habla de cómo Él ha favorecido al ser que más se asemeja a Él, que somos nosotros los hombres. Habla cómo entregó su amor. Habla cómo no escatimó absolutamente nada, porque sabía que le necesitábamos. Habla de todo lo que Él ha hecho, está haciendo y de lo que hará. Habla de lo que ha dado y de lo que dará también para darnos el final que le espera, un final feliz para nuestra vida. Y es por eso que hoy debemos de pensar, Dios fue el que dijo, no le añadas, Israel, nada a esta palabra, no le restes absolutamente nada. Lo que yo ya te he dado es suficiente, es bueno, es agradable y eso va a bendecir tu vida. Si tú le añades algo a esto, ciertamente te equivocarás, porque yo soy perfecto y ustedes son imperfectos. Yo soy inmortal y ustedes son mortales. Yo soy santo y ustedes son pecadores. Yo soy obviamente algo verdadero y ustedes son vulnerables. Y es por eso que Dios le aseguró a Israel que era lo que tenía que hacer. Y Dios también se reservó, como decía en Deuteronomios 29:29, las cosas secretas son solamente mías, pero lo que yo les he dado, lo que les he revelado, lo que les he entregado para que lo conozcan y para que sepan cómo deben de vivir, es para ustedes. Es para sus hijos, es para que anden en las palabras de esta ley y vivan por esta ley. Por eso no debemos de andar con cosas de lo que Dios no dijo, querer decir algo que Él no lo dijo. Lo que Él ha hablado, lo que Él ha revelado, debe de ser suficiente para darle a entender a nuestra vida todo el deseo de Dios para nuestro corazón. Suficiente para conocerle, suficiente para amarle y amándole poderle servir todos los días de nuestra vida. ¿Alguien cree esto conmigo en esta noche? Ahí donde
donde está, dígale: es verdad, Dios, es verdad, Señor. Hemos tenido también aún nosotros en ocasiones las tendencias de querer añadirle, de querer restarle. Y eso no es bueno, eso no es agradable ante nuestro Dios. Por eso ahora hay iglesias que tienen gente viviendo con una conducta de vida, un estilo de vida reprobado ante Dios. Y se llaman iglesias cristianas, pero es solamente engaño del enemigo. Yo no estoy aquí para juzgarlos, yo no estoy aquí para condenarlos, pero estoy aquí para decir: yo soy una voz de Dios en este momento para decir que Él nos ha dado un libro que está completo, un libro que es de bendición a nuestra vida, un libro que llamamos Biblia, que en Él está obviamente comprimido cosas desde la eternidad de este mundo y para volver a la eternidad. El corazón y el pensamiento de Dios en una manera obviamente mínima se nos fue ahora revelado, pero suficiente para poderlo conocer, para poderlo amar y amándolo para poderlo servir. Y eso es lo que hoy quiero hacer. Hay un celo dentro de mi corazón. ¿Por qué? Porque ahora hay quien se da el lujo de decir: esto yo no lo apruebo, esto yo no lo quiero. Yo obviamente está eso, pero yo le pongo esto a esta palabra para que se acomode a mi pensar, para que se acomode a mi sentir, para que se acomode a mi deseo. Y Dios nunca dijo esto. Esta palabra me acusa, esta palabra me corrige, esta palabra obviamente me condena por las obras que hago, mis acciones, pero yo le voy a restar eso. Me gusta solamente donde hable del amor, me gusta solamente donde diga de esto, me gusta solamente donde puedo ser selectivo, pero donde está la palabra de corrección. La palabra obviamente que viene para redarguir mi vida y para poderla instruir, para poder seguir sirviendo a Dios. Eso no me gusta, yo se lo resto. Y eso es lo que Dios nuestro Señor no quiere. Cuando Jesucristo nuestro Salvador, comentaba esto el domingo con algunos hermanos que estuvimos compartiendo la palabra de Dios después de los 3 servicios. Y cuando estábamos en esta hora estuve platicando. Y salió por un momento de lo que yo iba a predicar a hoy en este día miércoles. Y sabe una cosa, les dije yo que uno de los sermones más interesantes jamás hablados delante de la humanidad es obviamente el sermón que dio el Señor Jesucristo desde el capítulo número 5 hasta el capítulo número 7 del Evangelio según Mateo. Es el famoso, el llamado, el conocido, el predicado Sermón del Monte, donde nuestro Señor Jesucristo comienza a hablarle a la multitud que lo escuchaba y comenzó a enseñarles normas de la vida para elevar obviamente la moral, la conducta y los valores para poder servir al Dios que tenían que conocer. Y cuando Él obviamente dice tanta instrucción en el más largo de los sermones hablados, podemos llegar nosotros a una clara conclusión, que en el verso número 24, para terminar el capítulo número 7 del Evangelio según Mateo, la palabra de Dios dice, porque es Jesús hablando quien es el espíritu de la profecía. En un momento le voy a explicar qué es eso del espíritu de la profecía. Y cuando dice la palabra de Dios, Jesús nuestro Salvador, a más de decirle a la gente tantas cosas, Él concluye con una palabra profética que fue bendición en aquel día y que es bendición hoy en esta hora para nosotros. Y cuando Él expresa, dice: cualquiera pues que me oye. Y yo voy a decir algo aquí, todas las palabras que les he hablado, cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, las hace, las obedece, son las palabras que llegaron a su corazón para ser vividas. Yo entonces le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y que además de eso, en el verso 25 el Señor nos expresa
que descendió entonces la lluvia y que vinieron los vientos, vinieron los ríos, y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y la palabra del Señor nos afirma que aquella casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y tal vez eso, con lo que estoy predicando, parece como que tiene muy poca importancia, pero no. Tiene una suma y grande importancia, porque todo está en la palabra que el Señor, el espíritu de la profecía es Cristo. De lo que habla toda la Biblia, habla de Dios. La gente de la antigüedad conocía que el Espíritu de Dios era el soplo, la Ruach HaKodesh, como decían ellos en su lenguaje hebreo. Era el soplo de Dios, era Dios mismo soplando su palabra. Y lo que estaba declarando Juan con esto de que Él es el Espíritu de la profecía, Él está diciendo todo lo que se ha hablado de Dios, se ha dicho de Dios, dirá de Dios y seguirá diciendo de Dios, porque el espíritu de la profecía es el espíritu de Jesús. O sea que todo lo que se escribió daba testimonio de Dios, y como Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, la Biblia da testimonio de Él desde el principio y hasta el fin. Y eso es lo que el Señor le dijo, que tanto era tan valiosa esa palabra a los judíos que lo oían en ese día, cuando fueron ellos expuestos al más grande y largo de los sermones que jamás tal vez pudieron haber oído. Y por eso en ese verso 24 de Mateo 7, la Biblia lo declara: cualquiera pues, no importa quién sea, porque todos los que estaban allí fueron expuestos al mismo grado de bendición. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace y las obra, porque no es solamente oírlas, es oírlas y es obedecerlas, es hacerlas en la manera que Él lo dijo. Por eso Él dijo: el que oye todo lo que yo le he enseñado. Como he venido para elevar los valores humanos, como he venido para elevar la moral humana, y a través de las enseñanzas poderlos llevar más cerca del Dios que los ama, para poderles dar conocimiento y entendimiento de Él, para que le puedan servir perfectamente. Y dice Él: cualquiera que me oye, yo entonces lo comparo, y mi comparación será a un hombre prudente, a un hombre que tuvo lucidez, que echó a andar obviamente su pensamiento y que lo hizo de una manera correcta. Porque todo lo que yo dije era para edificar, para construir y para poder guardar, conservar en la propia vida y no tener pérdida. Y el que viene y edifica su casa sobre la roca, porque tuvo que haber oído que solamente hay un lugar de seguridad. ¿Y saben dónde está, mis amados hermanos y mi querido oyente? El lugar de seguridad está en Dios nuestro Señor. El lugar de la seguridad está en las palabras de la profecía de Dios que Él nos ha dado, de cómo debemos obedecerle, cómo debemos de amar esta palabra, cómo debemos de vivir cada día de nuestra vida sin añadirle y sin quitarla. Por eso la palabra dice: yo lo comparo como a un hombre prudente, el que me oye estas palabras y las hace. Si el texto dijera: el que oyó mis palabras y decidió quitarle y decidió ponerle, porque en su razón entendió que podía y que quería, entonces el Señor hubiera dicho así. Pero no, Él dice: el que me oye estas palabras y las hace. Quiere decir que desde una palabra hasta el final de las palabras era para oírlas, para traerlas al corazón y para vivirlas de corazón, para gloria y alabanza de nuestro Dios. Y cuando venga la adversidad, lo que tiene potencialmente poder para destruir, sean obviamente las lluvias, sean los ríos, sean los vientos, y golpeen contra tu seguridad y toda la inversión que tienes en tu vida. Nosotros hoy lo más preciado que tenemos, humanamente hablando, es la vida, y lo más grande que se nos ha dado es la salvación. Hoy tenemos dos cosas sumamente grandes, una que nos vino del cielo y una que se nos dio aquí en la tierra.
Y eso es lo que Dios quiere que conservemos hasta el final. Y lo vamos a poder conservar si nosotros amamos la palabra de esta profecía. Si nosotros somos fieles, obedientes a la palabra de esta profecía. Pero dice el Señor entonces en el siguiente ejemplo del contraste, dice claramente de otro hombre, de otra persona, dando a entender de otro tipo de individuo. Un tipo de individuo que oyó las palabras del Señor, pero que se dio el lujo a tomar solamente lo que quería. Se dio el lujo a ignorar lo que el Señor estaba diciendo. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente que el Señor Jesucristo, al enseñar esto, este hombre era insensato. Por eso dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, cualquiera que ha sido expuesto a la verdad de Dios, cualquiera que ha sido expuesto a la enseñanza de Dios, cualquiera que ha tenido la bendición y el privilegio de escuchar la verdad de Dios, que es su palabra, y no las hace, le compararé entonces a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No tomó el advice, no tomó obviamente el consejo, no tomó lo bueno para dirigir su vida, y fue y cavó, hizo su casa sobre la arena. Y la palabra del Señor nos dice que lo mismo vino también a su vida. Vino la lluvia, descendieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando el Señor Jesucristo terminó de decir estas palabras, dice la Biblia que toda la gente que estaba allí se admiraba de sus enseñanzas. ¿Y sabe por qué? Porque la vida del hombre debe de estar obviamente puesta en la seguridad, y la seguridad debe de estar en la palabra. Por eso hoy usted tiene que creer que es, como dije en mi título, el espíritu de la profecía, el espíritu de lo que se habla, el espíritu de lo que se explica, el espíritu de esto es Dios nuestro Señor, y a Él solamente debemos de obedecer. Leíamos en la palabra en Apocalipsis 19, cuando estábamos leyendo el verso 9 y 10, cómo se hablaba del final nuestro en las bodas del Cordero, estar siendo invitados por Dios nuestro Señor. Y felices, bienaventurados los que son llamados a estas bodas. Y dice la palabra, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Porque Dios nuestro Señor con su palabra no miente. Dios nuestro Señor con su palabra no engaña. Si hay algo bueno, si hay algo grande, en verdad verdadero, es la palabra de Dios nuestro Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es la palabra y la palabra es Dios. Y eso es. ¿Sabe usted que cuando Jesús vino al mundo y fue encarnado, Juan lo describe como el verbo de Dios? ¿Y sabe qué es la palabra verbo? La palabra verbo es la palabra. O sea, el significado del verbo de Dios es la palabra. Quiere decir entonces que Dios mismo vino y Él deseó que se hablara de Él, que se escribiera de Él, que se diera a conocer de Él. Para poder conocer hoy más a Dios, debemos de ir solamente al libro que habla de Él, que es la palabra, la Biblia. Para poder aprender más de Él, de lo que Él quiere, de lo que Él nos ha dado y de lo que Él espera de nuestra vida, debemos de ir a la Biblia. Nunca cambien, nunca por otro libro, la palabra de Dios nuestro Señor. Este libro debe de estar con nosotros. Este libro debe de ser lo que comemos, lo que bebemos. Este libro debe de ser con lo que nos levantamos en la mañana y debe de ser con lo que nos acostamos en la parte de la noche. Este libro debe de ser el que encamine nuestros pasos momento a momento que servimos a Dios viviendo en esta vida. Este libro debe de ser. Ese libro dicen que es el más vendido en todo el mundo, pero sabe una cosa,
Me atrevo a pensar y a creer que puede ser el libro menos comprendido, porque es el libro que habla de la verdad. Y hoy hay un diferente contraste en el mundo, porque el mundo solamente habla mentira. Porque el que reina en el mundo es el diablo, pero el que vino para salvarnos del mundo es Dios nuestro Señor. Por eso ahora, ustedes que se han equivocado, ustedes que han leído la palabra, que Dios ha abierto su mente y su corazón y que les ha dado entendimiento, arrepiéntanse hoy y no pongan en tela de juicio la verdad de Dios, porque un día todo lo que está aquí escrito será lo que un día juzgue otra vez nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque este testimonio es el testimonio de Dios. Dios hablando por sí mismo de todo lo que Él es, de todo lo que ha hecho, está haciendo y hará, de todo lo que Él ha dado. Es el libro de Dios. Por eso no debemos de ser ingenuos. Por eso no debemos de añadirle nada. Por eso no debemos de quitarle nada. Debemos de darle gracias a Dios, Señor. Gracias, porque este es el libro santo que tú nos has dado y en él tienes todo el tesoro para enriquecer nuestras vidas de una manera sin igual. Dios nuestro Señor Jesús hizo esta comparación con estos dos hombres. Pudimos leer en la palabra cuando el ángel en las dos porciones se postraba, obviamente, Juan para adorarlo, y el ángel dijo: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Escuche lo que la Biblia dice. Él me dijo, hablando Juan del ángel: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. O sea, yo también soy un siervo de Dios que lo ama, que lo obedece y que vive en todo momento para Él. Un ángel del cielo le hablaba a Juan, a quien tuvo en dos ocasiones la tendencia de adorarlo, como miramos allí, que se postraba para adorarlo. Pero el ángel, hermanos, conociendo la verdad y viviendo por la verdad, rápidamente accionó. Qué bueno fuera que nosotros, que no hemos conocido otra cosa más que la verdad, porque la verdad es que por la verdad fuimos salvos, por la verdad fuimos libres, por la verdad hoy somos y por la verdad un día seremos en la eternidad. ¿Alguien cree esto conmigo en esta noche? Bendiga el nombre del Señor, bendiga a Dios por su palabra, bendiga a Dios que nos dejó un libro que nos enseña, que nos guía, que nos bendice, que nos instruye. Y como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, dice él claramente que esta es la palabra completa de Dios. Por eso dice que es toda la escritura inspirada por Dios, útil, buena para enseñar, buena para redarguir, buena para corregir, buena para instruir en justicia, buena para hacernos mejores personas para con Dios nuestro Señor, para hacernos mejores hijos de Dios. Porque el fin que tiene esta palabra, dice el verso 17 claramente, el fin que tiene esta palabra, la palabra de Dios, es de que nosotros seamos enteramente perfectos, preparados para toda buena obra, para con Dios nuestro Señor. El verso 14, me encanta lo que San Pablo está hablándole a Timoteo, su hijo en la fe. Y le dice: pero persiste en lo que tú has aprendido y te persuadiste. Y lo escuche, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde niño, ¿qué era lo que tenía Timoteo desde niño? Has sabido las sagradas escrituras. O sea, desde niño, desde que estabas en tu infancia, desde que eras un pequeño, vea lo que dice, desde niño has sabido las sagradas escrituras. Qué bueno fuera que hoy nos preocupáramos por enseñarle a nuestros niños, para que cuando sean adolescentes, para que cuando sean jóvenes y sean personas mayores, se cumpla en ellos la palabra de Proverbios 22:6. Que los instruyamos en la palabra y cuando lleguen a crecer y ser viejos, no se aparten de ella. Y San Pablo le dice a Timoteo: tú sabes de dónde has aprendido, desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Sabio
entendido para la salvación. Este libro, a más de venir y de enseñarnos, es el libro que tenemos, que en él está el medio, la forma, el método de la salvación de Dios para nuestra vida. Y está en un libro que mucha gente pone en tela de juicio, que mucha gente se atreve a quitarle o añadirle según su conveniencia. Que predicadores detrás de púlpitos ahora, da tristeza oír de ellos, cuando simple y sencillamente por el temor a ser juzgados, por el temor a ser menospreciados, por el temor a perder a alguien que se considera algo dentro de la congregación, estiman en poco el testimonio de la profecía, estiman en poco al Dios que se reveló por esta hermosa palabra, porque insisto, Él es el espíritu de la profecía. Él es el Dios que se ha revelado y manifestado, además de en carne, también en su propia palabra. ¿Alguien cree esto conmigo en esta hora? Bendigan el nombre glorioso y maravilloso de Dios nuestro Señor, que es santo y que es bueno. San Pablo le dice a Timoteo: esta palabra que has conocido te puede hacer sabio para la salvación por la fe. Sabio, entendido. La palabra de Dios dice en el Salmo 19, verso 7 al verso 12: la ley de nuestro Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si hay algo que verdaderamente nos convierte en algo bueno, nos transforma, es Dios con su palabra. Esta ley es perfecta, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Estuve buscando esa palabra y lo busqué en la versión de la lengua actual. ¿Sabe qué definen ellos como sencillo? Definen aquel que no es complicado, aquel que no toma la palabra de Dios y que la está cuestionando, aquel que es sencillo, aquel que es fácil de ser enseñado. Eso es lo que está diciendo la palabra, que esta palabra es para que el que es sencillo viene para bendecirlo. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que hace sabio al fácil de enseñar. Por eso usted hoy que está oyendo esta predicación, dígale: Señor, yo quiero ser sencillo delante de ti, quiero ser fácil de enseñar, que cuando esté tu Santo Espíritu, Señor, el que fue quien inspiró esta palabra, porque el espíritu de esta profecía es Dios mismo, insisto, lo vuelvo a declarar: Dios es la palabra y la palabra es Dios. La palabra de Dios vino a este mundo, se expresó, habló, se declaró, se manifestó. Jesús en la humanidad vino a darnos a conocer al Dios verdadero. Él es el espíritu de la profecía. Y cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo queriéndonos enseñar, entre más sencillos seamos, entre menos problemáticos seamos delante de Él, Dios obviamente nos ayudará y nos enseñará. Y luego dice el verso 8: los mandamientos de Jehová son rectos, verdaderos, buenos, que alegran el corazón. Si hay algo que verdaderamente le puede dar alegría a la vida, es Dios con su palabra, la palabra que muchos menosprecian, la palabra que unos juzgan, la palabra que unos no quieren recibir, mucho menos entender. Esa es la palabra que Dios dice, que en sus mandamientos que son rectos, Él alegra el corazón. El precepto de Jehová, de Dios, es puro, que alumbra los ojos. O sea que Dios nos da luz para poder ver, luz para poder conocer, entender. El verso 9 declara: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos son justos, y Él nos lo declara en su palabra. Verso 10: deseables son más que el oro los mandamientos del Señor, y más que mucho oro afinado, dulce más que la miel, y aquella miel que destila del panal.
Y dice David el salmista, tu siervo es además amonestado con ellos en guardar tu palabra, Señor, mi Dios, hay gran galardón. En guardar tu palabra, Señor, mi Dios, hay gran recompensa. En guardar tu palabra, Señor, mi Dios, hay bendición para nuestra vida. En guardar tu palabra, en amar tu palabra, en vivir por tu palabra, Señor, nosotros tendremos un final feliz. Y dice el verso 12, voy a pedirle al pianista que pase, porque con esto, pasando el verso 12, voy a concluir. El verso 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender si solo viene para querer entender cómo está su vida? Si le hace falta la gloriosa palabra de Dios nuestro Señor. Toda esta palabra, dice Proverbios 35 y 6, toda la palabra de Dios es limpia. Toda esta palabra es escudo a los que en él esperan. Y luego insiste el verso 6, declarando fielmente, no añadas a sus palabras para que no te reprenda. O sea, que si tenemos el valor, la osadía, o la descarez, o la insensatez de añadir a su palabra, vamos a ser hallados mentirosos y perderemos con nuestro Dios. Hoy es día de amar la palabra. Hoy es día de vivir por ella. Hoy es día de obedecer a Dios cada una de sus palabras. Cada día. Insisto que el libro de Apocalipsis es un libro que vino para dar la última revelación. La revelación del Dios que se manifestó en carne y que después volvió al cielo para volver a sentarse en su trono y ser glorificado. No nos estanquemos con las cosas que solamente queremos entender. El espíritu de la profecía es el espíritu de Él, del Señor Jesús. Todo este libro habla de Dios y es lo que nosotros debemos de desear tener en nosotros. ¿Oyeron lo que Juan le dijo? El ángel a Juan aquel día. Por eso en Apocalipsis 19 la Biblia nos enseña, según lo que habíamos leído en el verso 9 y el verso 10, y quiero que lo escuche. Cuando le habla de la bienaventuranza de participar en las bodas del Cordero, le dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Y cuando Juan se postró a los pies del ángel para adorarlo, él le dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, yo también soy un siervo de Dios, juntamente contigo sirviendo a Dios, y juntamente con tus hermanos. Y luego dice, escuche, los que retienen el testimonio de Jesús. ¿Sabe qué es esa palabra? Los que retienen lo que Jesús enseñó. Los que retienen en su corazón lo que Jesús predicó. Los que obran lo que Jesús enseñó. Eso es lo que dice la palabra. Los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Nadie mejor que los judíos para entender esa palabra. Nadie mejor que el pueblo de Dios, que sabían que cada vez que se hablaba del Espíritu de Dios, se hablaba de Dios mismo. Y cuando dice el Espíritu de la profecía, es el Dios mismo Espíritu que habló. Jesús fue el que habló. Ahora si yo voy al capítulo 22, el verso 8 y verso 9, volvemos a tener una clara
enseñanza cuando Juan declara: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero nuevamente él fue corregido. No, le dijeron, no. Y el ángel obviamente no recibió la adoración. Esto que nosotros leemos dice claramente: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. El libro de Dios, el libro del Señor, el espíritu de la profecía, el libro completo y suficiente para nuestra vida. Y si es suficiente, no necesitamos nada más. Si es suficiente, lo tiene todo para guiarnos, para conducirnos, para llevarnos. Y por eso el verso 10, importante para mí decirlo una vez más, cuando lo leí, y me dijo: no selles las palabras, no las pongas en oculto, no lo pongas como en un sobre cerrado o en un pergamino enrollado y sellado, que nadie pueda leerlo, para que conozca lo que en él está escrito. No selles el libro, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Si algo quiere nuestro Dios, si algo quiere nuestro Salvador, si algo quiere nuestro Cristo, es exactamente que sepamos su poderosa voluntad y que vivamos por ella. Por eso, cuando en la palabra de Dios, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, en el verso 63 y 68, en ese contexto, dice el Señor Jesús, hablando: el Espíritu es el que da vida. Estas palabras de Jesús es el espíritu de la profecía. Cada vez que leamos, cada vez que entendamos y cada vez que obremos, esta palabra nos dará vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, las palabras que os he enseñado, las que os he dicho, estas son espíritu y vida. Esto es lo que es verdad, esto es lo que da vida. Y por eso, cuando Pedro, en el verso 68 del mismo capítulo, dice la Biblia, cuando el Señor les ofrece si se querían ir, porque se iban todos por lo que Él estaba hablando, y las palabras les fueron pesadas a los discípulos y no las quisieron recibir. Pero Pedro le contesta al Señor nuestro Dios, habiéndole respondido: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú. No hay otro. Al decir solo, no había más. El que tenía en su corazón las palabras de vida y se las estaba entregando a las personas es Jesús. Nosotros que no vivimos en ese tiempo, nosotros que no estuvimos presentes, que nos fuimos testigos audibles y oculares del ministerio del Señor, hoy tenemos la Biblia, hoy tenemos la palabra. El espíritu de la profecía es el espíritu de nuestro Cristo. Lo mismo que le habló a aquellos es lo mismo que nos habla a nosotros. Lo mismo como bendijo a aquellos es lo mismo que nos bendice a nosotros. Lo mismo que esperaron a aquellos es lo mismo que debemos de esperar nosotros. Alguien que esto conmigo en esta hora. Por eso, mi amado hermano, no le añada, no le quite. Esta palabra es suficiente. Esta palabra es viva. Esta palabra es buena. Esta palabra es santa. Es la palabra de Dios. Por eso en Santiago 1, 21 y 22, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, humildemente, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El propósito de Dios es concluir su plan perfecto trazado desde la eternidad, y es la salvación de nuestras almas. Pero para ello el verso 22 nos dice claramente Santiago:
pero sed hacedores de la palabra. Hoy que usted oyó esta palabra, haga lo que Dios quiere que usted haga. Sirva a Dios, obedezca a Dios, ame a Dios, viva para Dios en el nombre de Jesucristo. Un aplauso al Rey, un aplauso al Santo que vive, un aplauso al que es el Espíritu de la profecía, un aplauso y una alabanza con adoración al que vino y se quedó con nosotros ahora en tinta y en papel, pero es poderosa su palabra para dar vida, poderosa para cambiar, que hace sabio al sencillo, que le da conocimiento al hombre, aún en su limitación, de poder entrar al estado de la eternidad por el Espíritu y conocer al Dios verdadero que es nuestro amoroso Jesús. Este es el espíritu de la profecía, y con esto voy a concluir. En 1 de Pedro 1, 24 y 25 dice la palabra: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, dando a entender de la brevedad, dando a entender de nuestras limitaciones, de nuestra vulnerabilidad, dando a entender todo lo que somos nosotros. Pero el verso 25 declara: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. El Evangelio que se habló allá es el Evangelio que se habla hoy, y es la palabra de nuestro glorioso Jesucristo, porque Él es el espíritu de la profecía. A Él en el pasado lo sirvieron los profetas, en el pasado lo sirvieron los apóstoles, en el pasado Él tuvo discípulos. Ahora en el presente somos nosotros, consiervos los unos de los otros, para servir, amar, obedecer al Dios que vive para siempre. Ahí donde está, tome un momento para orar, pónganse de pie. Y ustedes, amados oyentes que escucharon esta palabra, dígale a Dios: Señor, Señor, enséñame tu ley, enséñame tus estatutos, enséñame tus decretos. Quiero conocer tus mandamientos y vivir por ellos, Señor. Lo que tú dijiste en el pasado y lo que estás diciendo en el presente, Señor, lo quiero conocer. Y conociéndolo, Señor, mi Dios, lo quiero traer a mi corazón y amarlo. Y amando, Señor, mi Dios, tu palabra, yo te pueda servir. Padre y Dios, en esta hora, por la misma palabra con la cual nos santificas, con la misma palabra que nos das, Señor, mi Dios, promesas en esperanza, con esta misma palabra, Dios mío, sea bendecido tu pueblo, sea prosperada tu iglesia, sea tu nombre exaltado y glorificado, Dios. Señor, que creamos en nuestro corazón que tú eres Jesús, el espíritu de la profecía, que de todo lo que se habló, de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha escrito, eres tú mismo, Señor, dándote a conocer ahora a través de la palabra a todo lo que ha sido el mundo que ha vivido y aquellos que vendrán. Dios amoroso, maravilloso, misericordioso, tu palabra es vida y yo personalmente quiero más de ti. Señor, que mis hermanos tengan un apetito incontrolable por tu palabra, un deseo, Señor mi Dios, incansable por tu palabra, porque tu palabra es, Dios Santo, la verdad. Tu palabra es vida. Que, Señor mi Dios, que nunca miremos, que nunca tomemos y que nunca obremos tu palabra, Señor mi Dios, con mentira, Señor mi Dios, añadiéndole o queriéndole quitar. Tu palabra es perfecta
Y yo te ruego, Señor mi Dios, que escuches mi voz y que escuches la voz de tus hijos. Tu palabra, Dios mío, es enteramente plena, buena para nuestra vida. No necesitamos más. Nos has dado todo lo suficiente y verdadero para poder, Señor mi Dios, terminar nuestra jornada en este mundo con éxito. Y a lo que a éxito me refiero, Dios mío, es con la esperanza de estar contigo en la vida eterna y gozar contigo para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra, que todos nosotros, tus hijos, la amemos más y vivamos por ella, haciendo tu perfecta voluntad. Mi estimado hermano, mi amado amigo, Dios lo bendiga, Dios lo guarde y lo prospere. Y si en algún momento de nuestra vida queremos ser injustos con la palabra, hoy es día de arrepentirnos. Jóvenes, hoy es día de venir a los pies del Señor y de decirle: Señor, yo le he quitado. Señor, yo le he añadido a tu palabra. Señor, yo hoy me arrepiento. Si usted, amado hermano, ha hecho eso, hoy es día de arrepentirse. Hoy es día de reconciliarnos con Dios. Hoy es día de recibir verdaderamente el favor de nuestro Salvador. Dios los bendiga, Dios los guarde, y como siempre lo seguiré diciendo, Dios haga resplandecer su rostro hermoso delante de sus vidas. Los bendiga y los prospere y los llene de mucha paz en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Dios los guarde, Dios los bendiga.